Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, les saluda Randall Rivera, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es un programa de análisis de profundidad de los eventos políticos, nacionales, sociales e internacionales que ocurren en Costa Rica y en el mundo, donde aprendemos muchísimo a cómo interpretar la actualidad. Gracias a quienes nos escuchan en vivo, 93.5 en FM, a quienes nos observan por Canal 2 a partir de las 8 de la noche o a quienes nos escuchan en cualquier rincón del mundo a través de Internet. Ha sido un día bastante ocupado. A las 12:30 empezó la comparecencia de Elizabeth Fonseca, la ex ministra de Cultura, en la Comisión Legislativa que investiga lo que pasó con el fiasco 2015. Está muy interesante. Les cuento algunas frases que hemos logrado poner en redes sociales de lo que ha dicho Elizabeth Fonseca. Dice doña Elizabeth que a lo largo de su vida se fue buscando numeritos y que ahora se sacó la rifa porque esto es un asunto político. Dice que ella se considera una muy buena gerente, que Adriana Campos era la persona que coordinaba con los artistas, pero que muchos de los eventos programados fueron desconvocados por una persona que se hacía pasar por Adriana Campos. En resumen, doña Elizabeth dice que fue un complot contra ella, es lo que dice Elizabeth Fonseca esta tarde en la Comisión Legislativa. Inti Picado dice que cuando llegó por primera vez se encontró con una oficina de solo 4 funcionarios para realizar el FIA, que en 2014 hizo una denuncia penal que se encuentra estancada en la Fiscalía por una doble facturación en FIAs anteriores, que él pidió que el FIA se trasladara a julio y la solicitud fue rechazada por la ministra de Cultura. Después dijo que se podía trasladar a noviembre y que la ministra dijo que no es la ministra la que no va a poder hacer un FIA, dice Inti Picado. Y también está compareciendo Ana Gabriel Zúñiga, que recordemos fue nombrada en el informe de Elizabeth Fonseca. Los detalles los tenemos a través de nuestra cuenta en Twitter. Sin duda va a generar polémica esta comparecencia, que por cierto está el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera. ¿Eso le generó alguna polémica a algunos diputados? Porque ahí vi a Rolando González de Liberación Nacional tuiteando y preguntándose en condición de qué viene el ministro de Comunicación a la comparecencia. Sí, es algo... ¿Qué tal, Isel Martínez? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Randall Rivera? Muy bien, gracias. Muchas gracias a toda la gente que nos sigue hasta ahora. Bueno, en la misma línea del comentario que estás haciendo, Randall, sí, llama mucho la atención particularmente porque ya no es ministra, ni son viceministros, ni es encargado de los eventos culturales los que están ahí, ya son personas o exfuncionarios más bien. De ahí parte, y de hecho en redes sociales sí hay bastantes fotografías donde están subiendo la imagen de don Mauricio Herrera ahí mismo. Bueno, también está doña Ana Gabriel Zúñiga, podríamos defenderlo por ese lado. Bueno, pero es que Ana Gabriel está convocada. Sí. Era como viceministra de la presidencia. Pero bueno, pocas veces tenemos la casualidad que el tema de fondo tiene que ver, podemos ligarlo en teoría con esto. Hoy vamos a hablar sobre las integraciones de las comisiones legislativas en la Asamblea Legislativa que terminó de fraguarse ayer. Ajá. Y vamos a tener 2 analistas, don Belisario Solano y don Alex Ibaja, estarán con nosotros ambos. Así es que voy a aprovechar y le meto el gol a don Belisario para preguntarle sobre este tema. Don Belisario, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Randall y Giselle. Gusto de poder compartir sobre estos temas que son el día a día, ¿verdad? En el devenir parlamentario de este sistema que gira más de un régimen presidencialista o un régimen parlamentario o semiparlamentario en la práctica, en donde se ejerce un control absoluto de la labor o la dinámica de los otros poderes de los otros poderes de la República. Y lo que ustedes estaban planteando me llamaba profundamente a la reflexión, en el sentido de cuestionarse el por qué el ministro de Información está precisamente en la comparecencia. A mí me parece que es un sentido de oportunidad,
Lo que está haciendo el ministro es anticipando la noticia o tratando de ahí mismo equilibrar el enfoque que los periodistas le van a dar. Porque no me cabe la más mínima duda que terminada la comparecencia, los periodistas se van a ir detrás de la figura de Mauricio para tener la reacción inmediata de gobierno. Cuando son noticias negativas, hay que quemarlas o hay que equilibrarlas. Y me parece que lo que está haciendo desde el punto de vista de estrategia de comunicación es equilibrar en forma oportuna lo que serían las primeras planas mañanas en los periódicos, en donde va a salir ya no solamente la posición de la exministra y la posición de los diputados, sino la versión oficial del Poder Ejecutivo. Y eso me parece que es una muy buena técnica en el manejo de la comunicación política. A mí, yo no sé si peco de inocente, pero a mí no me parece nada raro que esté Mauricio Herrera ahí en la comisión de Roberto, acompañado de la presidenta Chinchilla y a los ministros que él quisiera a todo lado. ¿No? Es que el tema golpea al Poder Ejecutivo. No hay la más mínima duda que aquí es para lesionar y golpear la imagen del Poder Ejecutivo. Sabemos que está en este momento en la picota, está en el abanico dando vueltas, y si el abanico llega a 10 va a seguir dañando la imagen del Poder Ejecutivo. Pero si Mauricio logra hoy mismo bajar la intensidad a la crítica y neutralizar la argumentación, me parece que le podría ayudar a por lo menos neutralizar un punto negativo y bajarle el perfil de lo que los periodistas eventualmente quieran darle o lo que los otros diputados quieran hacer con el interrogatorio. Claro, porque es una comisión igual que el resto, que está controlada por la alianza que logró el control del directorio por legislativo. Alianza y maquinaria pesada incluso del mismo oficialismo, porque está doña Epsi Domotón. Claro, imagínense, es que no tiene ni un solo diputado de su lado del gobierno en esta comisión. Sí, bueno, quién sabe si del lado de quién están, pero sí son muy críticos. Muy críticos, al menos los diputados oficialistas. El presidente Solís lo dijo en estos micrófonos. Sí, claro. Don Solís es un líder de oposición, dijo el presidente Solís. Y enmarcó también, después de ahí, que no era aliado del gobierno, o al menos no lo veía aliado del gobierno. Él dijo, yo lo pondría en la oposición. Sí. Bueno, y creo que está en la oposición, que no significa que esté con Liberación Nacional, simplemente en la oposición de algunas cosas en la Asamblea Legislativa. Bueno, vamos ahora sí al tema de fondo, porque hoy tenemos muchísimo de qué hablar de las comisiones legislativas. Empecemos desde una mirada muy académica, don Belisario, y hablemos de las comisiones con potestad legislativa plena. Hay 3 en la Asamblea Legislativa. ¿Qué son comisiones con potestad legislativa plena y por qué hay 3? Se divide el plenario en 3 comisiones, 19 diputados por cada una de ellas, precisamente para constituirse como mini plenarios, en los cuales se delegan una serie de proyectos que son de fácil tramitación, que no tienen la necesidad de una mayoría calificada para efectos de la votación. Esos son de reserva propia del plenario en su totalidad, de los 57. Los otros proyectos, que muchos les llaman proyectos chayote, ¿verdad?, pueden en la gran mayoría ir hacia esas comisiones, y lo que va permitiendo es acelerar la máquina de producción, el sistema de producción de leyes. Esto ayuda muchísimo porque las discusiones en los mini plenarios tienen otro tipo de connotación, la negociación política es más simple, los tiempos son diferenciados también, los mecanismos que permiten una votación más rápida generalmente ya llegan cocinados los días miércoles a las 5 de la tarde. Generalmente duran 1 hora, no es una cosa en donde se vayan a lucir los diputados, sino que más bien cuando los legisladores hicieron la reforma al reglamento, lo hicieron pensando en la cantidad más que la calidad inclusive de ciertos proyectos de ley que atascan o que hacen, como hoy día, que la agenda del plenario llegue hasta 500 o 600 proyectos de ley. Y entonces, a raíz de las mociones delegatorias, se puede dar trabajo a las y los señores diputados para que puedan ir sacando cierto tipo de proyectos que no afectarían o que no requieren esa mayoría calificada del plenario de la Asamblea Legislativa. ¿Quién define cuáles son los proyectos que van a las comisiones plenas? El directorio del plenario, digamos la presidencia, con los jefes de fracción, son los que tienen que presentar la moción al pleno.
generalmente van negociados, se establecen tantos por cada partido y así se distribuyen en las 3 comisiones. Y eso le permite la negociación política mucho más intensa y fundamentalmente la eficiencia en cuanto a la producción de cierta legislación. Es una cuestión que se maneja generalmente los jueves en las reuniones de jefe de fracción con el directorio del Pleno, la presidencia y las secretarías, para ir definiendo cuáles son los intereses, ya sean del Poder Ejecutivo o de cada una de las fracciones que vayan teniendo particularidad en algún proyecto en específico. En este caso, don Belisario, ¿serían solo los proyectos que necesitan aprobación de la mayoría simple, o sea, 29 legisladores? ¿No podría tramitarse por vía de comisiones plenas los que se necesiten 38? Los que requieren mayoría calificada, no pueden pasar a una comisión plena o un mini plenario. Esos requieren cierta rigurosidad en cuanto al trámite, y perfectamente en una consulta facultativa a la Sala Constitucional podría eventualmente venir abajo todo el trabajo que se puede hacer. Y ha pasado, se han delegado proyectos que después la Sala ha dicho que no podían ser delegables y que en consecuencia todo lo actuado tendría que anularse y pasar de nuevo al último lugar de la agenda al proyecto que por alguna circunstancia se fue y no fue estudiado con detenimiento para determinar que ese proyecto específico tiene que ser de análisis y discusión solo del Pleno. Pero las comisiones ven por turno los proyectos que les van llegando, es decir, no es que una está especializada en temas económicos, la otra en otra cosa. No, en buena teoría no. Ahí básicamente va por roles y por intereses de los diputados. Generalmente si uno está en plena 3 y tiene el proyecto tal y tal y tal, obviamente uno quiere que ese proyecto se lo deleguen a la plena 3 para poder uno participar activamente en el proyecto, y ahí en realidad es la identidad que tiene el parlamentario o el legislador o la legisladora con respecto a la agenda. De tal manera que se va acomodando esas 3 agendas mucho a los intereses particulares de las y los señores diputados. Si por alguna circunstancia uno tuviera un especial interés en algún proyecto y le queda en otra comisión que está, o puede permutar con algún compañero para ese momento, o eventualmente podría ir a la plena primera o segunda a hacer la defensa del proyecto, solo que no lo vota obviamente, ¿verdad? Y el aporte igualmente es válido para la tramitación del interés que eventualmente uno pueda tener. Porque de hecho la legislación establece cómo se deben integrar las comisiones, que deben ser integradas de forma equitativa dependiendo de los partidos políticos, pero no dice que se deban entregar equitativamente la cantidad de proyectos. Entonces podrían decidir enviar proyectos a discusión a una plena, pero no la misma cantidad a otra. O dependiendo también de la calidad de los proyectos, porque a veces hay calidad de proyectos que eventualmente pudieran absorber demasiado tiempo en la discusión y hace entonces que la agenda de la comisión no avance. Dependiendo de esa dimensión, perfectamente un solo proyecto podría bloquear el trabajo de una comisión. Efectivamente no hay un mecanismo de decir cuál es la especialidad en la materia o cuál es el que tenga que ir a X o tal comisión, como sí lo está en las comisiones permanentes, ¿verdad? En las comisiones de estudio, ya sea de sociales o económicos o agropecuarios. En las comisiones o los mini plenarios, esa circunstancia o esa exigencia no se da. Ahora ya con respecto, don Belisario, entrando ya de lleno al tema de análisis sobre la asignación de estas comisiones, llega el bloque multipartidista al menos a presidir estas comisiones, la primera y la tercera, presidida por Liberación Nacional, don Michael Arce en la plena primera, don Ronnie Monge en la plena tercera y don Gerardo Vargas, en este caso, en la plena segunda. Ese es el del PUSC. Don Gerardo Vargas Rojas. Sí, ese es el don Gerardo Vargas Rojas del Partido Unidad Social Cristiana. Ha ganado mucho espacio Liberación Nacional, ¿verdad? Yo creo que habíamos señalado que mayo era un mayo de oportunidades en su momento, desde el 1 de mayo. La primavera legislativa, ¿no? Así es. Don Alex Ibaja y yo comentábamos con don Randall, nuestro director, el 1 de mayo, de que este mayo es un mayo de oportunidades. Y no me cabe la más mínima duda que quien ha venido haciendo el mejor juego político ha sido Liberación Nacional. Me parece que
acomodar sus fichas de tal manera de que pueda mantener el control de 2 de los mini plenarios es importante en el manejo de la agenda y en cuanto a la dinámica que se le quiera dar a ciertos proyectos de ley que puedan interesar en este momento a el Partido de Liberación Nacional de cara a las próximas elecciones. Yo sigo insistiendo, soy necio en este análisis de que principalmente Liberación está actuando con la mira puesta el primer domingo de febrero del próximo año, de tal manera que le permita presentarse ante el electorado como un partido muy dinámico, con una visión de futuro. Y es más, voy a adelantarme tal vez a algún tema. Al anunciar Liberación Nacional que va a avanzar en el tema del FIP, de la fertilización in vitro y de las sociedades de convivencia, apartándose incluso de los acuerdos del bloque opositor con respecto a estos temas, lo que yo veo aquí es un sentido de análisis oportuno de la situación política nacional, porque estamos a menos de 6 meses o a 6 meses casi de un proceso electoral en donde el 60 y algo % es gente menor de 35 años y los que en alguna medida van a representar una mayoría en las votaciones. Aunque le voy a decir una cosa, porque después Liberación nos llamó a pedirnos que aclaráramos que era Sandra Pisk la persona que lo iba a hacer y no Liberación Nacional, porque después de que Noticia Monumental lo publica, digo, asumiendo que era Liberación Nacional, porque era doña Sandra Pisk, se les hizo un alboroto. Es que ellos tienen una división muy interna, muy fregada. Ellos están fragmentados con respecto a las posiciones propias del partido. Recordemos que José María Figueres va jalando con un concepto y hay otros diputados y otros líderes que van marcando la cancha con otro concepto totalmente distinto. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces que las fuerzas internas de la Liberación se mueven, lo cual a mí me parece que en todo caso dieron un golpe. ¿Por qué? Bueno, porque al principio lo que son los jóvenes y lo que es la gente que defiende y tutela el tema de las sociedades de convivencia y la cuestión de la fertilización in vitro, sintieron que tienen aliados dentro de Liberación Nacional. Y eso va a marcar en alguna medida es un golpecito en el péndulo hacia la dirección de poder encauzar una idea electoral hacia las próximas elecciones municipales. Además, vea el alcance de las informaciones que publica Noticia Monumental. Liberación Nacional acaba de emitir un comunicado de prensa donde dice que al existir diferentes posiciones dentro de la fracción del Partido de Liberación Nacional, se tomó hace varios meses la decisión de que temas como fecundación in vitro y sociedades de convivencia sean votados en su momento a conciencia. En el caso particular de la diputada Sandra Pisk, ella ha manifestado su interés de impulsar y agilizar el debate de esos proyectos, derecho que le asiste y que se respeta. Al revisar las declaraciones dadas por doña Sandra a Noticias Monumental este mediodía, esta posición queda clara, ya que ella indica que es su posición particular, y es por eso que cambiamos, en algo muy poco frecuente, cambiamos el título que teníamos publicado de PLN a Sandra Pisk, producto de que es ella la que indica que es la. Pero que habría está de que ver cuántos están con doña Sandra. 6. ¿Okay? Se lo di aquí. Bueno. En off con todo nuestro público. En off con todo nuestro público, 6. Pero es una tercera parte de la fracción. Una parte muy representativa en un tema tan sensible. Sí. Además, estamos tocando 2 temas muy sensibles. Que una tercera parte de Liberación se manifieste en esa línea, pues va a ser muy interesante, sin que esto implique zafarse de la línea de conducta que los llevó a firmar el bloque de oposición. Claro. Principalmente con las alianzas con los evangélicos, ¿verdad? Porque se cuidaron mucho de que no fuera un tema de la alianza. Exacto. Un tema del acuerdo que no existe. Del acuerdo que no existe. Que no lo hemos visto. Ellos dicen que no existe. Que nada más se pusieron de acuerdo. Bueno, existió un papel, por lo menos. Vamos a ver si logramos... vamos a ver si logramos ir en vivo un momento hasta la Asamblea Legislativa. Está muy interesante la comparecencia. Digo, voy a ser un poco malicioso. Matices permite ser un poco malicioso. El directorio legislativo, las decisiones administrativas están controladas por el PUSC y por Liberación. Particularmente por Liberación. Presidencia y los 2 secretarios son los que definen las cosas administrativas. Como Liberación tiene 2, gana 2 por 1. Decide. Yo, siendo oposición, hoy hubiera pedido que se transmitiera por el canal de la Asamblea Legislativa la comparecencia de doña Elizabeth. Claro.
Pero curiosamente ningún medio de la Asamblea Legislativa está transmitiendo la comparecencia de doña Elizabeth. Es interesante. Bueno, habría que ver si al momento en que la renuncian, ¿verdad? Y renuncian a los demás, como que se desinfló el tema por parte de la oposición. En alguna medida lograron el objetivo político, que era la cabeza. Claro. Pero desde ese sentido, me parece que ahora andan preparando otros bazucazos. Se andan buscando la forma en que lo puedan hacer como tiene que ser. Pero esa luna de miel que en alguna medida intenta mandar, esos puentes de unión que intenta mandar el bloque opositor al gobierno, se verían un poquito lacerados si mantendrían una posición muy beligerante ya en cadáveres políticos. Es que ojo lo que está diciendo en este instante Elizabeth Fonseca en la comisión. Hay una partida de 50 millones para indemnizar, pero a los artesanos no se les puede indemnizar porque no había ningún contrato con los artesanos. Porque aquí hay mucha material. Dice doña Elizabeth, no, me sorprende cómo se ha dimensionado este tema. El FIA no fue una catástrofe nacional. Usted fue diputado oficialista, ¿verdad? Sí. Usted fue oficialista, no le tocó estar en la oposición. No. Pero si yo fuera opositor, créame que estaría celebrando estas declaraciones, porque son todos los comentarios que hay en redes sociales es contra doña Elizabeth por lo que está diciendo en la comisión. Sí, me parece que ella está muy resentida con el gobierno, con el Poder Ejecutivo, que le dolió profundamente el zafonazo de tabla, y que como ya no tiene nada que perder, pues entonces uno tiende a hablar por la herida. Y estas manifestaciones no son ciertas en la realidad o en la práctica jurídica. El hecho que existan 50 millones para indemnizar y que no sea para los pequeños artesanos, a mí, yo siendo artesano, no me preocupa, porque yo lo que tengo que hacer es iniciar el proceso contencioso, y tenga plata o no tenga plata en esos 50 millones, o exista la partida o no exista, si el tribunal contencioso condena al Estado, me tienen que pagar, y hagan la modificación que tengan que hacer y cojan del presupuesto donde sea. Entonces, eso que plantea doña Elizabeth no es cierto. Entonces, está muy mal asesorada en ese momento desde el punto de vista jurídico, porque está destilando una serie de argumentaciones que son jurídicamente inválidas, generando esa distorsión que se está generando en este momento en las redes sociales, ¿verdad? A sabiendas, o por lo menos uno como abogado, a sabiendas de que eso lo puede revertir fácilmente un fallo judicial. Y los artesanos que deseen demandar van a poder eventualmente demandar y reclamar la indemnización respectiva contra el Estado. Máxime si después, desde el punto de vista político, se establece algún grado de responsabilidad en cuanto al manejo, porque eso es un argumento que uno mismo puede utilizar con mayor fuerza en el tribunal contencioso o en el juzgado contencioso a la hora de formular el reclamo. Pero en ese jueguillo político, si usted fuera un diputado de oposición, no estaría muy contento con lo que está pasando ahí. Claro, sin duda. Es exhibirlo, tal vez no con la magnitud con lo que se hizo el caso de Elías Soleil o de la procuradora, pero sí, sin duda, es la primera cabeza después del 1 de mayo que exhibe la oposición, claro. Cuando se derrama sangre y en alguna medida se le advierte al resto de los ministros qué es lo que le podría suceder en caso de un mal manejo de sus funciones, o en el caso de que hayan delegado funciones perdiendo la perspectiva que lo que se delega la función, más no la responsabilidad. Y doña Elizabeth perdió esa perspectiva de que ella siempre era responsable absolutamente de todos y cada uno de los pasos que se dieran en el tema del FIA 2015. Y es que le pusieron a los pesos pesados. Vean los últimos 3 que están preguntando: Otto Guevara, Otón Solís y Álvarez de Santi. Sí, yo la verdad es que sería fascinante estar ahí en ese momento. Sí, por eso digo, qué lástima. Nosotros tenemos una periodista ahí que está tuiteando, por supuesto, pero técnicamente es muy complicado salir en vivo en este instante, sobre todo porque, les decía, los medios de la Asamblea no están transmitiendo la comparecencia de la exministra. Pero bueno, vamos a ir a una pausa. Sí, yo no sé qué hubiera sido mejor para doña Elizabeth. Si haber ido al plenario, que a mí me pareció un error de ella o del gobierno, lo sentí como un error. Debieron de haber dejado que ella fuera a plenario, se hace la escaramuza de esas 2 o 3 horas que por eso se iba a hacer, y ahí terminaba.
Claro, porque al día siguiente iba a renunciar. Claro, o le renunciaban y punto. Entregué informe y ya le quitamos a la Comisión de Control y Gasto Público ese cirquito que tienen, o ese circo que se tiene en ese momento, que pueden armar desde la perspectiva del control que ejercen. ¿Usted ha escuchado la frase "sus deseos son órdenes"? Sí. Usted dijo que era apasionante escuchar la comparecencia. Ya lo logramos. Vamos a escuchar brevemente lo que está pasando en vivo en la comparecencia legislativa donde está Elizabeth Fonseca. Bueno, vamos a intentar acercar más el dispositivo del cual estamos logrando el audio, pero se oye muy lejos, se oye muy lejos del parlante, doña Elizabeth, porque si ustedes conocieran las comisiones legislativas en infraestructura se darían cuenta de lo complicado que es estar ahí. ¿Se oye igual en este instante? Vamos a ir a una pausa mientras corregimos este dato, a ver si logramos mejorar el audio de la Asamblea Legislativa, porque estamos analizando las comisiones. Y las comisiones son importantísimas. Con el debido respeto, yo creo que es más importante todas las comisiones que las comisiones con potestad legislativa plena. Así es que vamos a una pausa, regresamos con más de Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. 2 de la tarde con 35 minutos. Bueno, les seguiremos informando a través de Twitter. Lo que ocurra con la comparecencia de Elizabeth Fonseca hoy en la Comisión Legislativa. Vamos a las comisiones permanentes, especiales y ordinarias. ¿Qué hace la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, empresario? Sí, existen varias comisiones. Existen varias comisiones especiales, permanentes, ¿verdad?, que el derecho parlamentario pues va reconociendo. Hay comisiones también que son de carácter, ¿cómo se llama?, especial. No necesariamente tenemos temas que puedan ser de conocimiento de las permanentes ordinarias. El caso del Hospital México, por ejemplo, está en este momento una investigación en una comisión especial. Entonces tenemos tres tipos, digamos. Tenemos comisiones permanentes ordinarias, ahí están las más importantes que tienen que ver como asuntos económicos, gobierno y administración, tienen que ver asuntos jurídicos, asuntos sociales y la de agropecuarios y la de hacendarios, que es quizá la más apetecible. Luego de eso están las comisiones permanentes especiales, que están por vía del reglamento claramente establecidas, y lo que permiten es facilitar la administración y el proceso de creación de las leyes a través de un estudio más minucioso, si se quiere, con respecto a ejes temáticos. Ahí están la situación de ambiente, que es una de las comisiones muy perseguidas por los diputados normalmente de izquierda, en donde eventualmente pueden marcar una línea o un eje ideológico vital en ese tema del ambiente. Los que han pasado por las municipalidades siempre prefieren ir a las comisiones de asuntos municipales. ¿Por qué? Bueno, porque hay una identidad entre lo que han sido antes y lo que la Asamblea Legislativa puede proporcionar de cara a todos estos principios de desconcentración y descentralización o de fortalecimiento del régimen municipal en Costa Rica, pensando un poco en el modelo centroamericano que existe, en donde se ha fortalecido de alguna manera la desconcentración de las funciones en los entes municipales. Existe otra que también es muy importante, que es la Comisión Permanente de Asuntos de Constitucionalidad, que es la que tiene que revisar los fallos que emite la Sala Constitucional como consecuencia de las consultas facultativas o las consultas obligatorias. Y de ahí
puede incluso la Comisión Permanente de Constitucionalidad apartarse hasta de los criterios propios de la sala y poder eventualmente avanzar en un proyecto de ley. También está la de control de ingreso y gasto público, que es esta que está en este momento haciendo la faena y compuesta por los gallos pesados de la Asamblea en este momento. Hay una de juventud y niñez, que tiene que ver todos estos temas asociados a esta población meta, y que va a tener mucha relevancia en las próximas horas. Me parece que por ahí podrían saltar como consecuencia de los hechos de ayer en la zona norte algún par de proyectos que tal vez por iniciativa del propio Poder Ejecutivo, de los mismos diputados, intenten hacer algo o por lo menos llevar a esa comisión algún proyecto específico en el tema niñez y adolescencia. Las otras que están es la Comisión de Narcotráfico, que es una que tuvo una época de gloria en las investigaciones históricas que se dieron en su momento y que ha venido de más a menos, ¿verdad? Y ha pasado casi inadvertida en la acción propia que maneja. Luego la otra que en ciertos periodos, en ciertos momentos agarra mucha relevancia, que es la Comisión de Nombramientos. Estar ahí representa el manejo del poder de decisión con respecto a la integración de la Contralora, la Defensora o el Defensor, los magistrados o propietarios o suplentes, lo que tiene que ver con los magistrados de la Sala Constitucional en específico. Creo que este año no tendrán mucho. Yo creo que vencen muy poquitos, ¿verdad? Sí, sí. En este año pareciera que no hay mucha relevancia. Y la Comisión de Redacción, que es como el patito feo de todas las permanentes, la que nadie quiere, ¿verdad? Que es la labor más filológica, de corrección. Y también tenemos la Comisión de Asuntos Internacionales, que también ha ido perdiendo cierta importancia este año y el año pasado, porque no hay una línea de acción con respecto a la política de tratados de libre comercio, y entonces le baja ese perfil. También está la Comisión de Turismo. Todas estas son las que hay como comisiones permanentes especiales, ¿verdad? Y ahí siguen otras también, ¿verdad? Pero vamos a poder compartir dentro de un ratito otros temas. A mí me llama la atención particularmente la Comisión de Asuntos Hacendarios por todo lo que implica en este momento en el contexto que está viviendo el país, fiscal, de presupuestario, que se haya nombrado, aparte de que los oficialistas perdieron un lugar, se hayan nombrado a don Henry Mora y a don Víctor Morales, que son los dos diputados más cercanos de entrada al presidente, y que en un momento estuvieron también ocupadas por doña Epsi y don Otón, que de hecho los hombres del presidente. Los hombres del presidente, don Otón y doña Epsi, don Otón, me acordé. sí. No. Don Otón la presidía en el año anterior. Así es, me parece que es parte del puente que le tendió la oposición al gobierno, pero mandándole un mensaje cifrado ahí, ¿verdad? Es decir, esta es la situación, vamos a ponerle 2 de su confianza, pero para que entienda qué es lo que vamos a hacer, principalmente en la subcomisión de hacendarios, que eso lo veremos en septiembre, octubre, si Dios quiere, y si estamos vivos lo podemos comentar. Okay. Ahí me parece que va a haber una conformación muy interesante con respecto a esa subcomisión, que es la que le va a aprobar en alguna medida el presupuesto de gastos del 2016, que va a venir muy depurado. Me parece que están corriendo mucho la tijera en el Ministerio de Hacienda en este momento, ¿verdad? Y que eso le va a quitar un poco de problemas y dificultades a la tramitación del presupuesto del próximo año. Yo ya ando muy mal pensado. ¿Qué tal, don Alex Baja, que ya se suma? Buenas tardes. A esta mesa de análisis. Yo ya ando muy mal pensado porque, no solo Víctor Morales y Henry Mora son gente de confianza del presidente, para que entiendan qué pasa, sino son gente que puede negociar, entiéndase, tienen acceso directo al presidente para negociar algunos cambios en el presupuesto. Don Alex Baja, usted es tan malicioso como yo. Creo que yo me quedo muy corto a la par suya. Creo que hay un gran cambio en cuanto a la estrategia que va a seguir el gobierno frente a toda la situación fiscal. Me parece que en la Comisión de Hacendarios hay proyectos que van a caminar y que tienen que ver con materia fiscal. Veo que puede tramitarse en un tiempo corto una ley que se ha denominado ley para combatir el contrabando, que es una ley que se había concertado en una mesa en donde participaron el sector privado y el sector público para tomar medidas
y reprimir de una mejor forma el contrabando. Y los partidos están de acuerdo. Y entiendo, no he escuchado aún ninguna voz disidente. Venía el gobierno de Liberación Nacional ya, los primeros... Sí, la comisión creo que se instauró a finales de la administración anterior. Así es, entonces... Y que en esta oportunidad don Fernando, señor viceministro, don Fernando Rodríguez. Le dio seguimiento y de ahí nació ese texto. Exacto. Que es una ley interesante, sobre todo para todos aquellos que han dicho que no se está legislando contra la informalidad, que solo se está legislando para la gente que está en la formalidad. Por otro lado, la forma en que se presenta el presupuesto va a ser muy distinta a la de septiembre del año anterior. El crecimiento del presupuesto no lo veo más allá de la inflación. El crecimiento del gasto corriente, que hablan los más entendidos en la materia. Sí, pero la inflación es cero. Entonces el crecimiento tiene que ser muy modesto, realmente. Y por otro lado, salvo el tener que cubrir lo que distorsiona el presupuesto, por ejemplo, en materia de intereses, por ejemplo. Sí, pero ahí sí va a ir un ajuste. Ahí no, digamos, ahí no podría ahí la nadie puede hacer nada. Exactamente. Es en el crecimiento de ese gasto corriente que llaman. Ese 19% que se vino ahora. Recurrente, que no era 19, siendo justos. Creo que era un poquito inferior al 10% de esa parte, que sigue siendo muy alta. Sí. Sigue siendo muy alta, ¿verdad? Luego, las comisiones también, vamos a ver cómo siguen habiendo como tres visiones de cómo hacer las cosas en el Partido de Acción Ciudadana. Tres, por lo menos legislativamente estoy ubicando yo, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto es que las tres conviven ahí. Y es cuestión de, a propósito del programa, es cuestión de matices. Lo que pasó en agropecuarios llama la atención. Sí, mucho. No solo que la señora diputada, que además ostenta el cargo de prosecretaria, sea la presidenta, sino el tipo de apoyo que recibe. Recibe el apoyo del fundador del Partido de Acción Ciudadana. Sí. ¿Verdad? Entonces eso es una señal. En ese sector, digamos, en el del fundador, no hay ese ánimo de castigar o reprimir lo actuado. Porque pero el partido sí. Ahí hay otra visión del Partido de Acción Ciudadana, ¿verdad? Igual veo yo otra en Hacendarios. O sea, si es más de gobierno. Si escuchamos las declaraciones de los actores, especialmente del señor diputado Morales Zapata, de cómo tratar el tema fiscal, hay un cambio guión. Un cambio guión muy importante. O sea, lo que ha dicho don Víctor es: no, aquí no hay inconveniente en tratar el tema fiscal. Así es. La forma. Es que no hay confianza. Y lo primero que hay que hacer es restablecer la confianza. Y luego dar señales para consolidar esa confianza. Entonces, es muy interesante. He escuchado manifestaciones en los últimos días de que la obligación del Ministerio de Hacienda es enviar los proyectos. Y que ahí, esa es su obligación. Sí, que la responsabilidad será entonces de exactamente. ¿Verdad? Pero don Víctor también dice, que es una cosa muy interesante, estoy ahí porque yo tengo experiencia en el manejo de los sectores sociales. De negociación. Tengo experiencia en la negociación política. Hay una empatía en esos sectores que van a ser afectados por esos proyectos, como para poder atenuar o para poder entender un cambio en el paradigma actual. Sí, eso me llamó la atención. Así es. Entonces, bueno, hay un cambio de estilo, pero vamos a ver, si uno lee lo que el señor ministro de Hacienda ha manifestado precisamente en esta época post 1 de mayo, que es una línea muy clara de responsabilizar a la alianza de oposición de cualquier problema que el país tenga en materia fiscal. Contrasta con
la actitud propositiva del diputado Morales Zapata de decir aquí se puede construir acuerdos. La alianza de oposición no es que se acabó el mundo, ¿verdad? Eso es donde yo digo que hay estilos del Partido de Acción Ciudadana y están funcionando, conviven, estilos distintos conviven en un mismo gobierno. Las manifestaciones de apoyo del diputado Solís Falla en el plenario de la Asamblea a los esfuerzos encabezados por el señor presidente de la Asamblea Legislativa para tramitar una reforma al reglamento que generaron una reacción en el partido Frente Amplio, es un cambio de estilo, ¿verdad? Antes, durante el primer año, esas propuestas no se hacían sin antes concertarlas con el Frente Amplio. Entonces, bueno, esa es la dinámica que estamos viendo, pero sí muy importante lo que estaba escuchando en el programa, donde hay un cambio muy importante, es en el control político también. El gobierno ahora se somete a un control político más riguroso, al tener control la alianza de oposición de las comisiones permanentes especiales que ejercen control político. Va a hacerse más riguroso. Y eso hace, digamos, también que la marcha de las carteras ministeriales tenga que ser más prudente frente a esta nueva realidad. De hecho, este tema del control político es interesante porque el presidente el 1 de mayo dijo que él sería feliz de que sus ministros desfilaran por el plenario legislativo dando explicaciones sobre algunas cosas, y hoy, que lo tocamos al inicio del programa, está Mauricio Herrera, el ministro de Comunicación, ahí parado a la par de la exministra de Cultura, a la par de don Inti, pero sobre todo creo yo a la par de Ana Gabriel Zúñiga en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, ¿no, Alex? Así es. Bueno, lo cual debe hacer muy feliz al señor presidente, porque es parte de una dinámica que a él le complace que exista, que con esta conformación de directorios en los distintos órganos parlamentarios, esto va a ser rutinario. Claro. Rutinario, esta convivencia que van a tener los altos funcionarios de la administración pública con el Parlamento se va a hacer rutinaria, porque ahora hay un deseo y hay, digamos, un acuerdo mucho más amplio para que esta rendición de cuentas permanente de los distintos funcionarios públicos se haga en forma más frecuente y más rigurosa. Claro. Porque también es muy difícil para el Partido Frente Amplio, que era el aliado del gobierno, ahora negarse al escrutinio de los funcionarios públicos. Aquí lo que pueden haber es enfoques distintos de hacer el control político, pero la alianza más los intereses del Frente Amplio desde el punto de vista políticos hacen que el control político parlamentario va a ser realmente una actividad intensa en lo que resta de este año. Si la alianza logra manejar con mucha prudencia la conformación de esos 32, 33 votos, va a poder sacar provecho en el PAC y va a poder sacar provecho en el Frente Amplio. Ayer o antier estaban coqueteando los del Frente Amplio para poder llegar y darle esos boticos para ir en un fast track. Ayer en estos micrófonos Gerardo Vargas dijo, no somos tan contradictorios, podemos hablar de los votos. En español lo dijo. Sí. Entonces es más fácil ahora, y en algunos momentos el péndulo puede ir al otro lado, donde están los 10 o 12 del PAC, sí, y pueden conformar 45, 46 diputados. Por aquí, no sé si fue en el programa previo o en el posterior al 1 de mayo, aquí en Matices, hablamos de esa posibilidad que se está cristalizando rápidamente. Exacto. Sí. ¿Verdad? Sí. Dijimos, bueno, ¿qué puede pasar? Bueno, la parte positiva, un proyecto como el de resolver el problema de la salida de la carretera Cartago, el tapón que se han llamado ahí del sector este de la ciudad. Bueno, ese es un proyecto que pareciera que va a tramitarse con 41 bis, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué más cosas? ¿Verdad? Porque aquí lo que está claro es que hay posibilidades
de pasar de 32 a más de 38, depende del tema. Exacto. Cosa que no ocurrió el primer año de gestión legislativa. El primer año de gestión legislativa se caracterizó porque todo lo que se tramitó por la vía ordinaria. Primero se consensuó con el Frente Amplio y luego se trató de llevar al resto de las bancadas. Bueno, ahora pareciera que hay temas en donde una parte de diputados puede hacer que se opongan, pero que si se les impone un procedimiento extraordinario salen. Y ahí, por ejemplo, yo sigo esperanzado, porque a mí me parece que es un reequilibrio que hay que encontrar del sistema político costarricense, que es una reforma al reglamento, que no es que permita la aprobación, no, permita la resolución de los asuntos. Yo el otro día indicaba que este es uno de los pocos parlamentos del mundo que solo vota así. Los parlamentos costarricenses no son como el norteamericano, donde hay iniciativas que se aprueban y otras que se desechan. Y los de que votan el no justifican el por qué. Sí. Y bueno, aquí don Belisario sabe que la forma de decir no es no votar algo. Sí, es aquí o se vota así o se mantiene ahí pendiente. Así es. Y eso en las necesidades políticas del país ya no es sostenible. Ya eso no es sostenible. No podemos seguir dejando los asuntos ahí sin que se resuelvan. Y hay una lista muy importante de asuntos que ya debieron haberse resuelto, o desechado o aprobado, pero así la sociedad sabe cuáles son las reglas del juego y no está ahí como en un pendiente de si va a ser hacia una forma u otra. Si solamente siguiera esa reforma al reglamento, la alianza se daría por, ¿verdad? Sí, sería un paso fundamental, es cambiar un articulito nada más para poner plazo de votación. Pero eso sería... Y llegar a cierto día, a cierta hora, cerrar discusión y tener que votar, como está, por ejemplo, el presupuesto de la República. Así es. Ese es el estilo, ¿verdad? Hay que llegar a tal hora, si sea a las 12 de la noche, y llegó a las 12 de la noche, no se votó, ok, ¿qué pasa, verdad? Usted sabe que llega el 1 de septiembre y que tiene que estar definitivamente aprobado a más tardar el 29 de noviembre. Y 12 de la noche, ahí cambia la situación. Yo estaba recordando, así para cerrar esta idea, que venía reflexionando yo en una experiencia que tuve con Jorge Luis Villanueva Badilla, cuando éramos compañeros diputados. Gran maestro. Entonces, maestro los maestros. Yo estaba sentado en el gallinero. El gallinero atrás es de la Asamblea Legislativa, en la fila que está atrás donde está el reloj ahí que marca, y ahí me tocó compartir el primer año con Jorge Luis Villanueva Badilla. Cuando él me sentía seguramente como muy impetuoso, ¿verdad? ¿Okay? Como con ganas que las cosas salieran, ¿verdad? Como que no sabía dónde había llegado yo, ¿verdad? ¿Okay? Y entonces el hombre se vuelve y me dice, mire, yo tengo 3 veces de estar aquí, ya estuve sentado allá, usted lo que tiene que hacer como diputado es, siendo diputado de gobierno, pensar y actuar como si fuera diputado de oposición. Y si usted fuera diputado de oposición, usted tiene que pensar y actuar pensando en que mañana va a ser ministro de gobierno. Y entonces usted tiene que empezar a estructurar esa línea. Y ese es el comportamiento que estoy viendo en la alianza en este momento, que es una cosa interesante. Están marcando los tiempos de tal manera que el costo político que tiene que pagar el gobierno para que le pasen algunas cositas, ¿okay?, va a ser alto. Yo tenía un amigo, compañero diputado también, que me decía, ¿qué querés que pase? ¿Okay? Digo, mira, quiero que pase esto. Cuando éramos subjefes de fracción, quiero que pase esto y hacer. ¿Y cómo va a pagar el gobierno? Es decir, ¿qué es lo que va a pagar el gobierno? Es que va esto y esto, control político. Vas a tener que llevar palo. ¿Okay? Si llevan palo, le podemos dar un poquito de cariño, ¿verdad? Bueno, eso le va a tener que pasar al gobierno de Solís Rivera. Sí. Le está ocurriendo de alguna manera, ¿verdad? Le ocurrió el primer año porque solito se enredó. Y burro que se enreda, se ahorca, ¿verdad? Ahora el tema es que ya tienen más cerebro, más cabeza, y le está pasando, o le podría llegar a pasar, si no saben leer los tiempos. Es correcto. Yo creo que aquí el asunto que apunta don Belisario es
Lo que ocurrió el 1 de mayo es coyuntural. No es nada con una estructuración intrapartidario, no es un acuerdo de cogobierno, no es un acuerdo de partidos políticos, es una coyuntura legislativa. Que se dio en las últimas 48 horas. Así es. Sin embargo, el entorno y el deseo de varios actores de esa coyuntura, que se ha denominado alianza de oposición, está dando un paso distinto. Podría ser que no sea una coyuntura y podría ser que construyan una agenda política. Eso es algo inédito, digamos. No ocurrió hace 4 años. Hace 4 años fue igual una coyuntura de oposición para ganar el directorio, ¿verdad? Y bueno, no se construyó esa agenda política. Pero ahora parece que sí puede ocurrir, y hay que rescatar en esto de nuevamente señalar que está haciendo un trabajo muy importante, que se descolla el presidente de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que está tratando de armar algo que don Belisario ha señalado y que yo coincido plenamente, ese pasar de 32 a más de 38, que puede hacer que usted le dé conducción política al Parlamento. Y si le da conducción política al Parlamento, usted le impuso una agenda al Poder Ejecutivo, cosa que no recuerdo yo que haya sucedido recientemente. Paradójicamente, en este momento la tiene más fácil el gobierno, el Poder Ejecutivo, que hace un año. Sí, este es un contrasentido. Sí. Me parece que una buena lectura de la situación o del entorno político, sabiendo jugar, puede sacar ventaja el gobierno también. Porque podría estar mandando todo el peso, la responsabilidad de un fracaso en la alianza opositora y inmunizarse de alguna manera. Vean que el presidente ha tendido en estos días a tener una actitud muy distinta en su comportamiento y en su aspecto gestual y en su manejo de cámaras, en su manejo de salida calculada, ahora sí, a los micrófonos y cámaras. Eso ya demuestra una mano ahí que va. Demuestra que ya hay un muñequeo desde el Ministerio de la Presidencia, sin perder, Sergio, ese señorío, ¿verdad? Y esa credibilidad entre los diputados. Don Sergio es el muñequeo, uno de los muñequeadores. Que lo hace fino, Lo hace fino, y además me parece en alguna medida la línea de acción de comunicación entre don Sergio y Otón tiene que darle todavía muchísimo más soporte a su acción como ministro. Luis Paulino no. Sí, me parece que sí, que él debería tener buena comunicación con algunas facciones especialmente. Pero Luis Paulino hace, me parece mal, la labor de carpintero. Es el que prepara todos los proyectos, el manejo, va viendo que servicios técnicos le vaya manejando. La labor típica del viceministro, ¿verdad? Que tiene que ir como habiendo trocha. No diga trocha al aire, porque se nos complica el programa. Allanándole el camino para que facilitarle la posibilidad al ministro de que llegue a acuerdos. Claro, aquí hay gente muñequeando mejor. Bueno, es un adjetivo calificativo, pero a mí me parece que mejor. Don Sergio es uno. Juan Luis, Luis Paulino Mora es el otro. Mauricio Herrera. No, ya no en temas con los diputados, sino en general. No, desde la perspectiva de imagen, de gobierno y comunicación. Ya se ve un cambio, se ¿verdad? Siente, sin duda, se siente. Déjeme tirar un nombre en la mesa, que lo tuvimos esta semana aquí en Matices. Iván Barrantes. ¿Tendrá alguna mano? Me parece que sí. O sea, no, él dijo aquí, yo soy amigo del presidente. Que él todavía tenía contacto. Yo creo que la comunicación de él con las autoridades de gobierno es fuerte, ¿verdad? Me parece que además de lo que yo le leí a don Iván y de lo que está haciendo don Mauricio, no veo ninguna contradicción. Así es, con una ventaja Iván ahora, me parece, una ventaja ahora es
el hecho de estar fuera, al otro lado del mostrador. Ver las cosas desde... Con más objetividad. Exactamente. Con menos pasión. Y eso le permite ser más frío a la hora de aconsejar al amigo presidente. ¿Ok? Al amigo presidente. A mí me llama la atención que volviera a sacar la cabeza. Don Iván, por supuesto, viene a las elecciones municipales y le sirve estar presente porque ese es su trabajo. Digamos, aquí nadie es ingenuo. Pero en la entrevista a mí sí me llamaron la atención algunas cosas. La entrevista la tuvimos el martes. El martes, sí. Con don Iván fue interesante. ¿Sigue hablando con el presidente? Sí. ¿Con qué frecuencia? Más frecuencia que cualquier otro. Bueno, y yo noto un estilo diferente de ser presidente. Digo, en sus límites, pero un estilo diferente en comunicación, en imagen, en relación con la Asamblea Legislativa. Por eso les dije que lo de la integración en hacendarios de don Henry y don Víctor Morales es que me parece que son dos diputados que tienen acceso personal al presidente. Y por eso es que pensé también en un muñequeo a la hora de negociar. Yo no sé si esto pasa en la Comisión de Hacendarios, pero hay cosas que usted no delega ni siquiera en sus ministros, sino que es una negociación directa con Casa Presidencial sobre el tema del presupuesto. Sí, me parece que sí. Me parece que como que hay un relevo, porque no es que don Otón no va a participar del presupuesto, es que lo va a hacer en otra condición, ¿verdad? Sí. En la materia económica, el fundador del PAC no va a dejar de participar, va a estar presente en todos los temas, son sus temas y están muy asociados a su ideario político. Aún en la subcomisión como diputado invitado, o sea, no, tiene derecho a ir simplemente. Él ni va a dejar de dar su opinión. Aquí el asunto es quién es el que media, quién tiene más facilidad para mediar con la alianza de oposición. Bueno, y sin lugar a dudas, el que haga un paso al frente diciendo el que tiene esas condiciones es el diputado Morales Zapata, que yo las tengo. Sí, soy la persona que los acerca. La semana entrante, me parece que la semana entrante va a ser un pulso interesante en hacendarios, me parece. Creo, no sé, don Alex, tal vez me aclara si estoy equivocado. Creo que hay un presupuesto extraordinario en discusión en este momento. Se tramitan mociones de fondo. Y le queda solamente un día a 137, creo. Correcto. ¿Ok? Creo que es el martes donde va a haber eso. Entonces, la idea es que de aquí al martes las negociaciones van a estar muy intensas desde el punto de vista económico. Yo no sé si se ha hecho público, no, pero voy a hacerlo, no me dijeron que no lo dijera. El problema, por ejemplo, el problema del problema fiscal o económico que tiene la Cruz Roja, por ejemplo. Sí. Y el peligro del cierre ya de 20 resto de comités de Cruz Roja a nivel nacional. Que hoy andaban en el corre-corre, ¿okay?, para poder garantizarse en la discusión la aprobación a eso. El último día creo que no pasaron el tema de los 6,000 millones de colones para el PANI, ¿verdad? Que le iban a hacer un pequeño recorte nada más de 6,000 millones, lo cual hubiera sido desastroso, ¿verdad? Entonces, de aquí al martes la cosa va a estar interesante, sí, y ahí uno va a ver un comportamiento de la Comisión de Hacendarios. Y un estilo, o sea, cómo es que van a abordar los asuntos presupuestarios, ¿verdad? Sin duda, aquí... eso de manejar, cuando uno es oposición, eso de manejar el presupuesto es complicadísimo. Porque ahí sí gana el gobierno. Claro, lo que cuando uno es oposición, cuando estamos en el segundo año, es, claro, le está dando mucho oxígeno. ¿Quién es el que dice que no? Exacto. El gobierno. Que tal sector quiere una ayuda de tal tipo. ¿Quién dice que no? El ministro de Hacienda. Entonces, como el ministro de Hacienda digo que no, me voy para la Comisión de Hacendarios. ¿Quién es el obligado a decir que no en la Comisión de Hacendarios? Los diputados miembros de Hacendarios de gobierno, ¿verdad? Hoy, ¿quién tendría que decir que no a la Cruz Roja? La oposición. Sí. Y no es una posición cómoda cuando uno está ejerciendo ese tipo de representación, ¿verdad? Y decir que sí, es imposible que no capitalice el gobierno. ¿En cuál administración se resolvió o se le tendió la mano a la Cruz Roja? ¿Quién al final? Es una ley al final. Que viene detrás precisamente dentro de los próximos meses la ley que le daría resolución definitiva a los problemas financieros de la Cruz Roja. Así es. Entonces, pronto.
ahí yo coincido con don Belisario. Si el gobierno sabe cómo aprovechar la coyuntura, muchos asuntos que le podrían ser complicados si controlara la Comisión de Hacendarios, ahora se le facilitan. Es una condición especial que puede producirse. Claro que tiene que ser muy prudente en los temas de fondo. Estas cosas presupuestarias rutinarias que tienen plazos de votación, ahí puede funcionarle muy bien esto. Pero digamos en el macro, como es la presentación del nuevo presupuesto, tiene que ser muy cuidadoso. Sin duda. Dice. Es muy complicado. Me llama mucho la atención, don Alex, eso que usted está diciendo. Incluso la tendría complicado cualquier partido de oposición que tenga mayoría en una comisión. Así es, porque finalmente la mayoría es la que dice si un asunto avanza o no. Yo lo que estábamos hablando antes de que usted llegara, don Alex, me encantaría escucharte sobre el tema de la situación interna de Liberación Nacional con respecto al tema del FIP y sí, con respecto al tema de las sociedades de convivencia. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque en el primer informe que salió, en la primera manifestación, es Liberación apoyando al FIP y apoyando lo otro. Ya después se desmarcan y entonces ya no, ya doña Sandra, y con carácter de urgencia mandaron el boletín, ¿verdad? Yo veo ahí, no solo en Liberación, obviamente Liberación al tener 18 diputados y ser la más numerosa, pues cualquier cosa que ocurra ahí incide un poco más y así genera un poco más de ruido. Yo veo muy difícil que no haya una ley de fecundación in vitro en esta legislatura. Es mi pronóstico. Yo creo que va a salir por reglamento. Y podría salir una legislación también. Por lo poquito que veo caminando en hacendarios, hay que darle más seguimiento. Si logran tener algunos, si logran poner algunos, para seguir con el nombre del programa, algunos matices a ese proyecto, puede ser que avance. Cosa distinta le pronostico a sociedades de convivencia. Me parece que en esa materia sí. Pero dentro de Liberación, la posición de Liberación. Sí, y no solo en Liberación, otras fracciones igualmente, o sea, numerosas, tienen serios problemas internos. Ahí como que hay, no sé si la palabra será la correcta, pero veo más conservadora la posición, a un número mayor de diputados con posiciones conservadoras en esa materia. Pero bueno, el tiempo... Habría que ver si se mantienen en el tiempo, usted lo dice, don Alex, sí, después de ver lo que la población joven, desde 35 para abajo, piensan sobre esos temas. Y que por una cuestión de cálculo electoral tengamos que hacer un sesgo en los principios que se han sostenido hasta ahora. Don Belisario sabe, porque lo ha vivido intensamente, que el asunto de las religiones en el Parlamento cuenta, ¿verdad? En ese tema de las sociedades de convivencia, las religiosas han hecho un trabajo importante con sus feligreses. Finalmente son representantes populares, ¿verdad? Claro. Son afines o practicantes a alguna religión. Y ahí veo que la cosa es más conservadora. Pero bueno, lo que sí es una realidad, hoy, recién instaladas las comisiones permanentes ordinarias, es que se está discutiendo un proyecto de fecundación in vitro en la Comisión de Sociales. Y que eso es una señal que no se esperaba si uno leía los manifiestos del 1 de mayo. Sí. Nos queda una pausa, 3:12. Vamos a la pausa comercial y regresamos con más de matices. Ha estado muy interesante hoy. Hemos tenido que compartir redes sociales con lo que estaba pasando en la Asamblea Legislativa, de Elizabeth Fonseca compareciendo. Bueno, seguramente tendrá mucha repercusión. Yo insisto que si yo hubiera sido oposición, hubiera intentado que esa comparecencia se transmitiera en vivo. Son las 3:12. Vamos a la pausa y regresamos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes.
Matices. Matices. Los tonos de la actualidad. Tres de la tarde con 15 minutos, regresamos a Matices. Dice Adolfo, me sorprende lo que dijo Randall Rivera sobre Iván Rodríguez y nos pregunta, entonces, ¿ustedes lo buscaron a él o él los buscó a ustedes? Bueno, Adolfo, con la transparencia que yo siempre pido y le pido a todos los funcionarios públicos, te contesto con toda la transparencia. Nosotros estábamos detrás de traer a Iván Barrantes, no lo habíamos logrado conseguir, hasta que un día, en medio de esa búsqueda, nos llamaron aquí en la radio a decirnos, dice don Iván, que si de verdad lo están buscando y si lo están buscando, si les interesa que vaya, y efectivamente le dijimos, sí, claro que nos interesa que venga, y planteamos la entrevista para el martes anterior. Así es que, bueno, de ahí las preguntas, Adolfo, ya post entrevista te puedo contar, de ahí las tres últimas preguntas de ¿y a dónde está trabajando, don Iván? Y fue cuando contó que tenía algunos proyectos sobre elecciones municipales. Bueno, hay muchos temas que tienen que ver con las condiciones. Hay mucho trabajo, ¿verdad? Hay mucho trabajo para los asesores políticos. Sí, sí. Son 80 municipalidades. Vamos a ver, hay algunas comisiones que son de mentirillas, con el respeto a todos los diputados, porque están planteadas en el reglamento legislativo, pero digo, no tienen el peso político simbólico. Control de ingreso y gasto público, Mario Redondo Poveda es el presidente. Mario ha sido muy fuerte, muy crítico de este gobierno. Me parece que esa era la comisión que él quería por los votos del 1 de mayo, señores. Sí, me parece que además es como un reconocimiento a la labor que don Mario ha desarrollado en materia de control político durante este año. También tenemos que tomar en cuenta que don Mario era candidato a ser presidente de la Asamblea Legislativa. Sí, en este 1 de mayo. En este 1 de mayo. Entonces, esas son las cosas que cuando viene la negociación hay que ajustar. Me parece que lo de don Mario en control de ingreso gasto público es producto de ese protagonismo que él ha tenido, además de ese llamado constante a ser un directorio de oposición, como también la entrada del movimiento libertario al bloque pasaba porque don Otto estuviera en hacendarios. Esos son, digamos, como rasgos para facilitar la concreción de ese bloque de más de 32 diputados. Con don Mario hay una particularidad, bueno, además de su conocimiento y experiencia en el conocimiento que tiene sobre la dinámica de la Asamblea, es lo que está pasando al interior de su partido, que ya no es un partido provincial, ya prácticamente es un partido nacional. Entonces, obviamente, él tiene que cambiar su perfil de diputado de Cartago a ser un diputado nacional, un hombre creador de un partido y tratar de igualarse en la figura, por ejemplo, de Otto Guevara como movimiento libertario, llevarlo a los lineamientos de Botón Solís como PAC y así algunos otros, ¿verdad? Entonces, el estar en esa comisión que le permite la vigilancia y la fiscalización de la hacienda pública le da mucha información y mucho manejo de datos. Y manejar datos en este momento para cualquier persona, en este caso para un diputado que maneja control político, es contundente, es necesario. Es quizá el arma poderosa que puede tener un diputado de oposición, el manejo de información, manejo de datos, cifras, estadísticas. Eso le ayuda muchísimo porque le da mucha credibilidad a la hora de la parte discursiva. Y ciencia y... Perdón. Sí, y ciencia y a eso también iba. Okay. También hay comisiones que tienen peso por la cultura. Una de ellas es Ciencia y Tecnología, que también está próxima a debatir de la ley de medios. Ley de radio y tele. De radio y televisión, sí. Gracias. Sí, son comisiones que... otra que es relevante, siempre hay una agenda muy interesante, es la de seguridad y narcotráfico. Pero particularmente con la de Ciencia y Tecnología y la de Control y Ingreso y Control y Gasto Público, tienen un tema particular porque las dos se las va a presidir don Mario. Ahí se vence el peso que tiene él dentro de toda la alianza. Sí, bueno, don Mario durante estos 12 meses ha sido un diputado que ha buscado esa proyección nacional, ¿verdad? Don Mario, como bien se ha señalado aquí, desde el día 1
llegó con el firme propósito de que no se le viera como un diputado de una provincia, sino que, como dice la Constitución, se le reconociera como un representante de la nación. Y en eso mantuvo un perfil muy crítico, con posiciones claras respecto a algunos asuntos, y ahora lo pretende hacer desde la presidencia de comisiones, y lo hará también con una actitud beligerante desde el plenario legislativo. Haciendo desfilar a todos los ministros que pueda o funcionarios que pueda, ¿verdad? Que eso le da mucha proyección, ¿verdad? Empezando. Sí, y un diputado que ha sido muy crítico con el señor presidente. Bueno, que no ha habido relación prácticamente, ¿verdad?, alguna. Ha sido crítico. El presidente y el diputado. Y bueno, y ahora le dan una comisión en donde podrá ser más severo si se lo propone en gasto público. Y por supuesto que le impone un gran reto. Le impone un gran reto al nuevo ministro de Comunicación en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Claro. Porque ahí, don Mauricio, ahí pasa de ser un gestor de la comunicación a ser un actor de primera fila, porque en él van a estar las miradas de lo que piensa el gobierno en materia de libertad de expresión y en trato a los medios de comunicación, que es un reto atípico que tiene este ministro de Comunicación. Que es que tiene particularidades, ¿verdad?, por sus experiencias de vida. Así es. Entonces así es. Se le va a exigir más con respecto a eso. Derechos humanos. Maureen Clark, Sandra Pisk, Rocibel Ramos, Oscar López, Patricia Mora, Epsi Campbell y Marvin Atencio. Me parece que don Oscar pierde por goleada en temas de derechos humanos, ¿verdad? Sí, me parece que... Bueno, don Oscar... Él es conservador en algunas cosas. Sí. Como fertilización in vitro. ¿En qué foro se van a discutir los temas polémicos? Es otro asunto que nos llama la atención. Sí. ¿Verdad? Hoy doña Sandra dijo en estos micrófonos lo de FIF y que la comisión estaba, pese a la alianza del 1 de mayo, dispuesta a sacar adelante. La Comisión de Derechos Humanos. Sí. Habló, sí, ¿Y ella porque ella la era presidenta. Bueno, ¿y ese tema se va a ver en sociales o en derechos humanos? Bueno, es que hay dos, podrían ser dos. ¿Verdad? Entonces ahí el nivel de consenso, ¿dónde será mayor? ¿En sociales o en derechos humanos? Y es un asunto que creo yo que la alianza a lo interno tiene que reflexionar. Pero sobre hay un poquito de vanidades ahí, ¿verdad?, de los diputados y las diputadas. En la Asamblea Legislativa, don Belisario. ¿Verdad? Pero más en este tema de derechos humanos, ¿verdad? Okay. En ese tema de cómo conformar o jalar a una comisión un tema específico en derechos humanos, pesa mucho la vanidad adicional, digamos, el elemento adicional a la vanidad normal que existe. Yo hago una pregunta, y es una pregunta, digamos, según la experiencia que hemos tenido y de las distintas asambleas legislativas con estos temas. ¿Es un tema que sale por vía ordinaria? A mí me parece que no. A mí me parece que en el mecanismo ordinario no es posible tramitar una ley, porque aunque tenga una mayoría importante a su favor, tiene una cantidad de diputados que se oponen, que están obligados, no es que pueden escoger, están obligados a oponerse, están obligados a hacer un desgaste en un parlamento que quiere producir muy dinámico. Ese es un tema que, si la Asamblea quiere resolverlo en este año, va a tener que buscar un procedimiento extraordinario. Va a tener que buscar un texto que agrupe 38 votos y que le dé un procedimiento extraordinario y una forma de administrar los protagonismos. Es una comisión especial en donde usted pueda colocar esos protagonismos en un solo foro para evitar estas posibles competencias entre órganos parlamentarios ordinarios. Voy a decir por qué comisión especial. La comisión especial tiene la característica de que cuando uno va a una comisión especial sabe que en un plazo X va a resolver. Cuando uno está en una posición ordinaria, uno lo proyecta distinto. El que está a favor lo quiere sacar de aquí a julio y el que está en contra lo quiere sostener de aquí a julio, y en agosto ya veremos. Esa es, digamos,
la diferencia en la dinámica del tratamiento de los asuntos, que yo más le resalto a las comisiones especiales. Pero bueno, ya ahí nos estamos metiendo en asuntos muy propios de las y los señores diputados, pero sí me parece difícil por la vía ordinaria tramitar un proyecto como el de fecundación in vitro. Acabo de acordarme y digo, yo critico cuando los colegas no dan crédito, así que yo voy a dar el crédito. Yo escuché a Otón Solís con doña Vilma Ibarra en Colombia decirle que voy para económicos. Así dijo. Le digo, doña Vilma, ¿usted para cuál comisión va? Para económicos. Están pasando las facturas. Resulta que hubo una negociación entre esa entrevista y el día de los nombramientos, no están económicos, está... No, don Otón. Sí, pero no solo está en agropecuario, sino está en ingreso y gasto público, porque ahí no iba a estar. Así es. Bueno, es que además a la alianza le cae muy bien que don Otón nos acompañe, sí, claro, en ingreso y gasto público. Claro. ¿Verdad? Para la alianza no creo que fuera ningún sacrificio cederle ese espacio en ingreso y gasto público a don Otón porque realmente lo que hace es colaborar con las labores de control político, lo cual no es malo, quiero decir. Se mantienen, porque estaba doña Epsi y don Otón en la sí, él se mantiene, sí. Correcto. Doña Epsi y don Otón estuvieron. Sí. Hay muchos diputados que se mantienen en diversas comisiones, no son los únicos. La mayoría. Sí. Son más bien, son pocos los cambios, y los cambios están más en hacendarios, los movimientos que provoca hacendarios. Y en las presidencias, evidentemente. Y en las presidencias. Sí, en la negociación de la Secretaría y la Presidencia. Creo que le permite de alguna medida manejar los tiempos de los procesos. Sí. De los procesos legislativos, que es, digamos, la diferencia o lo bueno de tener o no una presidencia o una secretaría, ¿verdad? Que maneja el tiempo, la dinámica de la comisión y eventualmente el ritmo, la marcha con la que usted pudiera eventualmente sacar o bloquear un proyecto, ¿verdad? Bueno, son las 3:27. Don Belisario, muchas gracias. Don Alex, muchas gracias. A ustedes. No, a la hora. Gracias, Isel. Buenas tardes. Los invitamos hoy a las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental, con todos los detalles de la comparecencia de doña Elizabeth Fonseca. Mañana a las 2 de la tarde, Matices. Vamos a adelantarlo. Estará don Sergio Alfaro con nosotros, el ministro de la Presidencia, sacándonos algunas dudas que planteamos hoy en esta mesa, como adelanto y entrada de la entrevista de mañana. Bueno, vamos a ver qué tal lo plantea don Sergio. ¿Cuándo servirán los platillos fuertes? Usando una metáfora del ministro de Comunicación. Los platillos fuertes en una cocina que en una cocina desmantelada y desordenada. Y si ya no está desmantelada la cocina también. Don Mauricio Herrera. 3:28. Bueno, sí, necesitamos un chef más rápido. 3:28. Nos vamos y nos escuchamos a las 7. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.